Hombre, tema hay. El tema es si España tiene que gastarse más dinero en armas o tiene que gastarse más dinero en médicos. Y efectivamente, los dos partidos que gobiernan en la coalición tienen posiciones diferentes. Y en España no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario y uno es presidente cuando tiene los apoyos parlamentarios suficientes para serlo. Y cuando alguien no tiene mayoría absoluta, pues tiene que negociar las cosas. O puede negociarlas con el Partido Popular, que eso ahí hay mayoría de sobra. Yo creo que en este caso esto nos va a servir para responder a una pregunta que surge de la encuesta que hacíais hoy en el grupo Prisa. Es ¿por qué al gobierno le va mal? O sea, ¿por qué el gobierno tiene muchas dificultades para explicar buena parte de sus logros sociales? Y bueno, claro, si el gobierno se dedica a enviar a Margarita Robles, a La Razón y a todos los medios de comunicación de derechas a presumir de las medidas de derechas que impone la parte socialista en el gobierno de coalición, como aumentar el gasto militar, que es una cosa, con todos los respetos, que tiene poco sentido. Los países de la OTAN tienen 20 veces más presupuesto militar que Rusia. Lo que les ocurre a los países europeos es que necesitan mejores servicios públicos, no más misiles, no más soldados. Esto a Estados Unidos le viene de cine en su competición geopolítica con China, pero esto va a intensificar una derechización en Europa y va a crear muchas dificultades con la crisis que la propia guerra de Ucrania está generando ya, y lo estamos viendo en el precio de las gasolinas y lo estamos viendo en la inflación. Yo creo que para que no gane la derecha las elecciones hace falta hacer cosas de izquierdas, y hacer cosas de izquierdas es mejorar la educación, es mejorar la sanidad y decirlo, no pensar que sacando a pasear a los ministros de derechas de tu gobierno vas a ganar votos, porque quien va a ganar votos es la derecha. Y yo creo que la arrogancia de esas declaraciones de la ministra de Defensa diciendo que le pregunte Yone Belarra a Yolanda Díaz y los puestos de trabajo en Ferrol es algo tan impropio, genera tanto ruido, es la sensación de que hay una ministra del Partido Popular que ha puesto Pedro Sánchez porque piensa que si en los ministerios de Estado se hacen políticas de derechas te vota la gente, que es absurdo. Es decir, enviar a los antidisturbios a lanzar balas de gomas no da votos a la izquierda. Tener a una señora de derechas en el Ministerio de Defensa que presume además de aumentar el gasto militar y que es la ministra preferida de todos los poderes mediáticos de la derecha que después machacan a Pedro Sánchez, da votos a la derecha. Y esto yo en otras circunstancias de mi vida no lo podía decir de manera tan inequívoca, pero es que es evidente. ¿Por qué después Vox y el Partido Popular sacan mayoría en las encuestas? Pues por este tipo de cosas. España no necesita más presupuesto militar, Europa no necesita más presupuesto militar, necesita quitarse de encima la presión de Estados Unidos, apostar por las vías diplomáticas, que hasta hoy que he tenido la oportunidad de entrevistar al secretario general de la OTAN, Javier Solana, decía, no nos conviene una derrota absoluta de Rusia, hace falta un alto el fuego inmediato, hace falta hacer cosas de izquierdas, que es lo contrario a lo que algunos, a cambio de una foto estupenda en la OTAN, pretenden hacer y que no hace más que poner un camino de ladrillos amarillos para que Feijóo termine siendo presidente. Margallo. Vamos a ver, las encuestas son encuestas, pero parece evidente que aquí se ha producido un giro hacia la derecha desde las elecciones anteriores. Nadie discute que el bloque histórico al que aspira Pablo Iglesias, que incluye a todo el mundo que esté a la izquierda del PP, desde el PSOE hasta adelante Andalucía, etcétera, va detrás del bloque que suponen los otros partidos. A mí no me gusta la política de bloques, pero por desgracia la política española está planteada como una política de bloques desde que el mapa político de la transición se fragmentó en 2014. En que los dos grandes partidos empezaron a perder afiliación y empezaron a nacer partidos nuevos. Es verdad, y tenemos que reconocerlo, que eso se produce, insisto, por el vaciamiento de los partidos tradicionales. La gestión de la crisis de Rodríguez Zapatero, los ajustes que tuvo que hacer en servicios sociales, congelando el sueldo de los funcionarios, las pensiones, etcétera, se germina en un movimiento de indignados que luego, antes de las europeas del 2014, se convierte en Podemos. Y en el campo del centro-derecha, pues los episodios de corrupción, los esfuerzos que tuvimos que hacer también durante la crisis, la debilidad ante el desafío separatista catalán, determinaron la aparición de otros partidos. Primero UPyD, luego aparece Ciudadanos y finalmente aparece Vox. Los dos primeros han desaparecido, están a punto de desaparecer. Vox
Vox parece que no está a punto de desaparecer. Pero lo cierto es que si comparamos esos dos bloques, insisto, sin gustarme la política de bloques, parece que hay un avance hacia el centro-derecha. Nada extraño. Carmen Calvo, que es profesora de Constitucional, nos decía el otro día que Francia, mañana voy a Francia a ver los franceses, es un laboratorio de ideas. Es decir, lo que se ha producido en Francia es un desplazamiento hacia la derecha, como prueba que la segunda vuelta de las presidenciales fueron Macron, Le Pen, con un resultado pésimo de los candidatos de la izquierda, excepción hecha de Mélenchon. Y ahora la cosa en Francia está igual, y la izquierda está polarizada en torno a un señor que no representa la corriente central de la izquierda tradicional francesa. El partido heredero de Mitterrand o de Hollande ha tenido que subsumirse en ese bloque histórico, que ese sí que cumple el sueño de Pablo Iglesias, porque quien domina, el eje dominante vertebrador de ese frente es Mélenchon, que es el partido más cercano a Podemos, no es el Partido Socialista francés, que ha protagonizado con los gaullistas la historia de la Quinta República. Y en Andalucía eso es lo que va a pasar, nos guste o no nos guste, y eso me parece que es inevitable. En cuanto a los temas, el elefante en la habitación, es obvio, la gente lo que nos vota es para vivir mejor, para que solucionemos problemas. Me ha chocado mucho que Carmen no le gustase que Juanma Moreno dijese que él no quiere crispación. Nosotros no queremos crispación. Nosotros queremos volver a un régimen de tolerancia, de diálogo, como fue la transición, no a la crispación que tenemos. Por eso yo aplaudo lo de Juanma Moreno y no entiendo que Carmen lo critique. A ver, vamos a hablar Calvo. Absolutamente, absolutamente. Si los medios de comunicación en general, y salvo excepciones evidentemente, consideran que la política y la información política está en el mercadeo de lo que más venda, de lo que más audiencia te dé, en términos puros y duros, esto tiene una deriva que no hay quien la pare. O sea, que no se trata de quienes estamos ahora en la política seamos mejores o peores que otros que estuvieron antes y otros que vengan después. No, es que no tiene nada que ver con eso. En el Parlamento de nuestro país, en el 98% de las ocasiones se negocia, se transacciona, se llegan a acuerdos y se sacan adelante lo que se necesita para la estabilidad política de este país, incluso atravesando por los vendavales que hemos atravesado. Pero no se pone foco. Se pone foco en la sesión de control, donde si alguien sube el tono y alguien contesta subiendo el tono, pareciera que la política se reduce a eso. Y ese es el terreno de quienes de manera frívola y de manera peligrosa están en la política diciendo barbaridades. Vox no lleva ni programa electoral. Un folleto con 10 puntitos para gobernar un territorio como Andalucía, que tiene 8,5 millones de habitantes y que es prácticamente un poco más o menos un cuarto de población, un cuarto de territorio de un país como el nuestro. Pues es que aquí hay una gran responsabilidad en la que todos tenemos que ayudar en la misma dirección. No puede ser un debate cuál es la manera en la que va a hablar el hijo de Macarena Olona, porque nos la refanfinfla a todos los andaluces. A los andaluces nos gustaría que nuestra sanidad pública, que en un momento determinado, yo estuve 8 años en el gobierno de Andalucía, 8 años, y era la joya de la corona de la sanidad pública española, que ya era buenísima en el contexto internacional, y era la mejor de nuestro país. En este momento es la penúltima. De eso es de lo que tenemos que hablar. Sí, ranking de todas las comunidades autónomas por las ratios con las que evidentemente se barema esta cuestión. De eso es de lo que tenemos que hablar. Pero es muy importante, y coincido con Pablo, en que si eso es lo que vende audiencia, puede que eso no es lo que gana democracia. Vende audiencia y pierde la democracia. Vamos a hablar, por eso nosotros, imagino que los tres, yo al menos desde luego, valoramos mucho que este rato de los lunes por la noche, en fin, con nuestras cosas, porque es lógico, pero con el respeto y el cariño que nos tenemos, nos digamos cosas que tienen que ver con contenidos de la política. Bueno, aunque haya cosas que te puedas imaginar, escuchar determinadas conversaciones es enormemente duro. Yo creo que ya fue un shock escuchar a Cospedal y a Villarejo decir lo que decían en los audios que sacasteis El País y la cadena SER el jueves. Escuchar a Antonio García Ferreras reconocer que dio una información a sabiendas que era falsa.
una información que me atribuía a tener una cuenta en Granadinas donde Nicolás Maduro ingresaba dinero a un mes de las elecciones generales, pues es terrible porque expresa muy bien una de las dimensiones fundamentales de las cloacas en España, que es la dimensión mediática. No solamente había ministros de Interior, ministros de Defensa, policías, que siguen siendo policías a día de hoy, cobrando su sueldo de policía, no solamente miembros del Poder Judicial con un ánimo activista a la hora de hacer investigaciones prospectivas, sino que había también periodistas, no solo de la derecha mediática, sino de la supuesta izquierda mediática, que eran capaces de hacer algo que hace mucho daño a los profesionales de la información que trabajan con honestidad, que es dar una noticia falsa a sabiendas de que es falsa. Lo llevo diciendo desde ayer, creo que Ferreras no debería volver a ejercer el periodismo jamás. Esto no es grave porque me haya hecho daño a mí o haya hecho daño a Podemos solamente, sino porque ha hecho daño a uno de los pilares fundamentales de la democracia, que son las reglas del juego en el periodismo. Y por eso me parece gravísimo, y también me parece muy valiente por vuestra parte que no hayáis tenido pelos en la lengua a la hora de llamar a las cosas por su nombre, tratándose de un ex jefe de informativos de la cadena SER. Ferreras nació periodísticamente aquí, en esta casa, y yo sé lo difícil que es decir lo que habéis dicho hoy. Una cosa es que un periodista critique a un político, que un periodista critique a un supuesto periodista y diga pues lo que venís diciendo, lo que ha dicho Ángel Barceló esta mañana. Yo sé que no es fácil, que tiene un extra de dificultad y eso le da un enorme valor. Ojalá Ferreras no vuelva a ejercer jamás el periodismo por el enorme daño que hace a una profesión que es condición de posibilidad para que podamos hablar de democracia. Pero antes, una noticia realmente triste que nos ha atravesado hoy, que es la muerte de José Guirao, Pepe Guirao, referente como gestor cultural, que fue ministro de Cultura en el primer gobierno de Pedro Sánchez y que ha muerto hoy a los 63 años por un cáncer que le diagnosticaron hace nada, hace poco más de un año. Carmen, tú lo conocías bien, era amigo. Muchos, habló con total parcialidad y pasión por él. Era colaborador mío desde Andalucía, hemos vivido juntos muchas cosas. Yo creo que era el hombre que mejor entendía lo que es la cultura, para qué, cómo funciona, sus sectores, las industrias, el compromiso de una agenda de Estado con lo que representa la cultura para la convivencia, para el asentamiento de todo lo que representa la innovación intelectual y el paro intelectual, fundamentalmente de la gente joven. Yo creo que era el que mejor sabía lo que era eso, cómo afrontarlo y cómo defenderlo. En ese sentido se nos ha ido una persona muy capaz. Hasta la semana pasada me daba instrucciones para el año Picasso, que es el año que viene, hasta la semana pasada. Y me decía bueno, pues es que los dos éramos andaluces y teníamos un punto de retranca andaluza, y me decía, como esto pase y no lo pares, te enteras. Y yo le decía, Pepe, no me diga eso, porque él me lo decía, en fin, con ironía trágica. Y he venido porque era el último día y hay que hacer las cosas y hay que trabajar, pero es que he perdido a 3 personas en 8 semanas y hay veces que ya no sabes qué pasa porque eran toda gente de 60 y pocos años. Y Pepe ha tenido un año muy duro porque ha tenido que pelear con el cáncer y ha estado ahí, ha ido a montones de sitios, ha dejado montones de cosas previstas. El ministro Iceta, yo le llamaba todos los días, le decía, Pepe ha dicho que hagamos esto, que no hagamos esto. Y el último día me dijo, ya no vengas más, que no lo voy a poder soportar, pero que sepa que como salga mal, y yo le dije, vale, no te preocupes que va a salir bien. Era el que mejor sabía cómo hacer estas cosas en este país, sin duda. No lo digo yo, que soy su amiga, lo dice casi todo el mundo que briega con la gestión cultural en España. En las elecciones de 2015 y en las elecciones de 2016, Podemos y Unidas Podemos superó al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, en Comunidad Valenciana, en Baleares y Canarias. Que el Partido Socialista tuvo muy buenos resultados, pero que antes de que empezaran a tener efecto ciertas acciones de las cloacas mediáticas no estaba claro quién iba a ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Desde luego está claro que a Ferreras y a otros les encantó que esa situación cambiara. Dicho esto, yo creo que las políticas de izquierdas no se pueden evaluar en clave de la gente a quién quiere más o a quién quiere menos, sino que yo creo que está bastante claro cómo se responde con políticas de izquierdas y cómo se responde con políticas de derechas. Y creo que uno de los errores en los últimos tiempos es que parece que la izquierda está acomplejada con respecto a determinadas cosas. Este gobierno
ha tomado medidas históricas. Este gobierno nacionalizó los salarios, que a algunos parece que les da miedo esta palabra, nacionalizó los salarios, porque el mecanismo de los ERTEs es básicamente un mecanismo para nacionalizar los salarios, es decir, que los salarios, para mantener abiertas las empresas, los garantizó el sector público. ¿Eso estaba en la reforma laboral del PP? Bueno, pero quien en este país hizo lo que no se ha hecho en muchos otros países, yo viajo mucho últimamente por América Latina y la gente alucina cuando les dije, no, en España muchas empresas no cerraron y los trabajadores mantuvieron sus contratos porque había un gobierno de izquierdas y un Ministerio de Trabajo de Unidas Podemos que nacionalizó los salarios. En este país se construyó un escudo social para afrontar las consecuencias económicas de la crisis de la COVID, que es un escudo social histórico. En este país se ha hecho una reforma laboral que seguramente a muchos nos hubiera gustado que avanzara más, pero que si había que pactar con la patronal, como estableció el presidente del gobierno, no se podía llegar mucho más lejos. En este país hay un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. En este país lo que hay que perder son los complejos. Yo siempre digo, he estado ahora con Ángel Gabilondo, que le tengo aprecio, pero muchas veces le he dicho, cuando arrancamos la campaña de Madrid, diciendo tú que no había que tocar los impuestos, estabas demostrando debilidad ideológica frente a una derecha agresiva que lo que hace básicamente ahora es decir, yo voy a becar a los ricos para que vayan a las escuelas privadas. Y lo que hay que hacer es perder los complejos y no tener miedo a hacer cosas de izquierdas. En este país, por la vía de la fiscalidad, se puede aplicar la Constitución para que haya mucha más justicia social. En este país se puede afrontar la situación de crisis defendiendo una posición pacifista con respecto a la guerra de Ucrania, que sería lo sensato y lo geopolíticamente razonable, y asumiendo que tienen que mejorar las políticas sociales. En este país se podrían hacer muchas más cosas si una parte de la izquierda, que presume mucho del nombre izquierda, no hiciera después cosas que parecen más a la derecha. Y creo que la clave para ganar las elecciones, que yo creo que van a ser prontos, es perder los complejos y hacer una ofensiva legislativa, el Partido Socialista, Podemos, todas las fuerzas de la izquierda, sin complejos frente a la derecha. Si de repente ya hay ministros del Partido Socialista, como Margarita Robles, que va a todos los medios de la derecha que la aplaudan, o Calviño empieza a decir que si la austeridad, que si el no sé qué, entonces se pondrá una autopista para que Feijóo, que por cierto es un tipo que apareció en una fotografía con un traficante de cocaína y luego se permitía decir que si el viaje oficial de Irene Montero a Estados Unidos no era un viaje oficial y si era turismo. Turismo es lo que hacía usted en un yate con un traficante de cocaína condenado a 13 años. O dejamos de decir que este señor es moderado y que ha bajado los decibelios y que ha sido un tipo que ha mantenido el poder en Galicia, entre otras cosas, por la acción del poder mediático y de los poderes económicos gallegos que machacaron a Touriño, y empezamos a decir las cosas de verdad y llamando a las cosas por su nombre, o si no, ocurrirá una cosa que le ocurre muchas veces a la izquierda, que por no decir las cosas como son, al final abre el camino a que lleguen al Consejo de Ministros los que ya han demostrado, y basta escuchar los audios de Villarejo, que no creen en el sistema democrático. A ver, que me queda Margallo. A mí leí con interés la entrevista que hizo en el periódico hermano en El País, ¿no? Y empezó, como suele empezar Pablo Iglesias cada vez que quiere sacudir al PP, empezó diciendo que ella era muy amiga de Pablo Iglesias para luego decir exactamente lo contrario de lo que Pablo Iglesias ha dicho a lo largo del tiempo. Dijo primero que Podemos no era un movimiento, lo suyo sí. Luego dijo algo poco amable, que tú lo que eras había sido capitalizar la indignación para demoler. Una especie de zapador, mientras que ella lo que hacía era construir, sumar, lo cual tampoco era muy amable. Al final lo que se propone es una especie de globetrotter por la península, con una especie de happening en que le va a preguntar a la gente lo que piensa. Pero claro, es que al final un líder político, y Pablo ha sido un líder político, liderar quiere decir dirigir. Es decir, tú tienes que hacer una propuesta que presentar a la ciudadanía, no te puedes limitar a escuchar. Escuchas, lo filtras y haces una postura, una posición coherente. ¿Qué es lo que quiere hacer Yolanda Díaz, en mi opinión? Complementar la minoría de Sánchez, en la esperanza de que entre los dos puedan hacer una mayoría. No tiene, es decir, Sánchez no va a tener una mayoría parlamentaria. Es que habéis puesto en duda la limpieza de las elecciones que no se han producido, a ver si no vamos ni a tener elecciones porque ya las habéis ganado. Estáis a 2 milímetros de semejante delirio que necesita receta de psiquiatra. Carmen, yo suelo decir estupideces, pero no de ese tamaño. Lo que yo parece... acabo de decir lo ha dicho Feijóo.
Lo que yo te acabo de decir. Al parecer, no parece que el Partido Socialista Obrero Español pueda tener Pero 170. tú no parezcas nada hasta que la urna no se ponga. Bueno, entonces suspendemos, Hombre, claro, es que suspendemos el eso. debate hasta que haya urnas, No, o tú me es que autorices a estáis hablar. en eso, es que estáis en eso, en crear un clima, es que Pero, estáis o en vamos a eso ver, y sois es que, vamos a ver, a mí me especialistas. ha preguntado lo que yo opino y estoy diciendo lo que yo opino, que seguramente será un compendio de errores, como todo lo que estoy diciendo esta noche, pero tengo derecho a decirlo. Bueno, pero como Luego el último día... tú me corriges como maestra Rottenmeier y me dices, en esto te has equivocado. No, maestra sí, Rottenmeier Bueno, no, porque yo vale, de verdad que entonces, me río ¿puedo mucho. terminar? O sea, es decir, Venga, pero breve. creo que las perspectivas es que Sánchez no tiene mayoría absoluta, que sabe que va a perder una serie de votos, que necesita que se canalicen a una piscina paralela que le sirva de apoyo. Y que eso es Yolanda Díaz. Lo que hay que saber es que hacen todo el resto de los partidos que están a la izquierda, que también tienen que sumarse a esa mayoría. ¿Qué papel? Y no, quería apuntar por la... En fin, por la manera de la intervención que ha tenido Pablo. Para empezar, es que Unidas Podemos ni siquiera le dan mayoría absoluta al PSOE. Es que esta coalición ni siquiera tiene mayoría absoluta. Así que cuando... Hace falta Bildu y Esquerra Republicana. Claro. Claro. Hace falta aprobar los proyectos cada semana, cosa que se hace, y esta es una coalición en la que ni siquiera el partido más pequeño completa mayoría absoluta para gobernar. Es decir, que tenemos que ir piano, porque en muchas ocasiones los partidos que nos acompañan habitualmente han votado que no. Hemos tenido, evidentemente, con grandísima responsabilidad como grupo mayoritario de la Cámara, con 120 escaños y con la responsabilidad mayoritaria del Gobierno y de la presidencia del Gobierno para darle estabilidad a este país, que hacer muchas cosas muy complicadas. Ojalá en una coalición de dos partidos se completara la mayoría absoluta. Eso para empezar. Todos conocemos cuál es la posición de Unidas Podemos. A lo mejor cuando el gobierno decide utilizar el fondo de contingencia para una cosa que ya se sabía, a lo mejor resulta de que no es tampoco el día de airear continuamente cuál es la posición política del socio minoritario. A lo mejor resulta de que los españoles en encuestas, no me refiero a la de hoy del País, han girado de la cadena SER. de la Carmen, cadena SER. Bueno, claro, como lo he visto ahí. Claro, a lo mejor hay que contar también que desde la invasión de Ucrania y teniendo en cuenta que somos el último país en financiar nuestra defensa y en ponerla al día, hay muchos españoles que han girado aquella posición a veces tópica que teníamos en un mundo que está cambiando a la velocidad de rayo en materia de seguridad. Pues esto también conviene, porque claro, lo que resulta muy fácil decir es que tenemos que seguir mejorando servicios públicos, coberturas, de solidaridad social. Es que eso resulta muy fácil, pero gobernar requiere muchas veces hacer cosas muy complicadas. Y lo que no se puede es estar en el gobierno sin asumir muchas veces la complejidad que los asuntos tienen, porque eso es que es muy facilito. Y a lo mejor eso también tiene que ver con los resultados electorales de Unidas Podemos y a lo mejor también tiene que ver con su perspectiva, porque a lo mejor estar en el gobierno requiere otra cosa, a lo mejor requiere que la vicepresidenta segunda, en vez de hacer declaraciones, se dirija directamente a la ministra competente o al presidente si puede, etcétera, etcétera, antes de hacer lo que ya sabíamos, que Unidas Podemos no está por esa labor, pero el Partido Socialista sí.